Balleneros, la amplitud de mercado. En el vídeo de hoy os voy a hablar de qué es la amplitud de mercado, realmente cuál es la lógica que hay detrás de ella, cómo podemos valorarla y finalmente por qué hago este vídeo, porque hoy justamente os voy a hablar de la amplitud de mercado, porque una lógica y tiene realmente lo hago por algo este vídeo, ¿no? Entonces vamos a empezar por qué es la amplitud de mercado. La amplitud de mercado realmente, definiéndolo en una frase, sería el nivel de acompañamiento que está haciendo la mayoría de las empresas del mercado al índice. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los índices, los principales índices, el S&P o el Nasdaq, en pantalla tenemos el S&P, que en este caso realmente lo forman las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Realmente, por así decirlo, es una media de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Pero ¿qué sucede? Que en esta media no todas las empresas tienen el mismo peso. Cuanto más grande es la empresa, mayor peso tiene. Por ejemplo, Apple, que es la empresa más grande del mundo, que suba un 1% Apple, tiene mucha más influencia, tiene mucha más relevancia en este índice que si sube un 1%, pues una empresa más pequeñita como puede ser Uber, ¿no? Que realmente es una empresa grande, pero en comparación a Apple es mucho más pequeña. Por lo tanto, que suba o que caiga un 1%, Uber tiene muchísima menos relevancia prácticamente el índice ni se inmuta. Sin embargo, si sube un 1 o un 2% Apple, el índice sí que se inmuta. Entonces, realmente eso es la amplitud, ¿no? Cuando el índice está rompiendo máximos, está subiendo, y la mayoría de las empresas del mercado, las 500 o las 1000, las 2000 empresas del mercado, también están subiendo, también están rompiendo máximos. Sin embargo, decimos que el mercado no tiene amplitud o no está acompañando el movimiento cuando realmente la mayoría de las empresas del mercado están empezando a caer o están cayendo y los índices, el S&P o el Nasdaq, siguen subiendo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que las empresas que tienen mayor ponderación, las más grandes, siguen subiendo, mientras que las empresas más pequeñas están cayendo y cada vez están comenzando a caer, ¿no? Esto, como digo, es un indicador, es uno de los indicadores, la amplitud de mercado es uno de los indicadores más efectivos para valorar la salud del mercado en general, ¿no? Normalmente, cuando se produce esta divergencia, cuando realmente los índices siguen subiendo, pero la mayoría de las empresas comienzan a caer realmente en su interior, es un indicador, como digo, muy efectivo de la salud del mercado y se suele adelantar a los movimientos del mercado en general, se suele adelantar a caídas más profundas, ¿no? Pero realmente, ¿por qué? ¿Por qué se suele adelantar y por qué es tan efectivo? Esto tiene una lógica detrás y todo es en relación al inversor institucional. Al final, para empezar, hay que decir que el inversor institucional es el que mueve el precio de las acciones, del índice, del mercado. Es el inversor institucional, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente un inversor retail no tiene dinero para mover, no mueve tanto dinero para influir en el mercado. Es el inversor institucional que mueve miles de millones comprando y vendiendo, el que hace mover las empresas, el que hace mover las acciones. Porque recordad, el mercado se mueve por la oferta y la demanda, no se mueve por otra cosa. A veces me hace gracia porque, sobre todo con los value investors, que una acción está cayendo mucho y dicen, es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Es que una empresa esté cayendo significa que la mayoría de los inversores institucionales, la mayoría de ellos están vendiendo. Hay más inversores institucionales vendiendo que comprando. Por lo tanto, ¿quién eres tú con tu ordenador desde tu casa diciéndole a un fondo de inversión que mueve miles y miles de millones? Le estás diciendo que él no tiene ni puta idea y que tú que desde tu casa que eres un genio, ¿no? Y que sabes que eso es una oportunidad porque la empresa tiene tantos fundamentales. Pero vamos a ver, eso es un comportamiento que yo no soporto porque es muy arrogante y muy prepotente, ¿no? Realmente en ese tema de los fundamentales nosotros no podemos competir porque, como digo, el que mueve el precio de las acciones
tiene mucha más información que nosotros. Está en contacto directo con el CEO, tiene contacto directo con los empleados de la empresa, tienen a 5.000 analistas analizando cada detalle de la empresa. Y tú, viendo datos fundamentales en Google de la empresa, crees que vas a competir contra ellos. Es tan, no sé, es tan prepotente que hasta me parece increíble que se llega a pensar, que hayan hecho pensar a eso al inversor, que ellos son capaces de batir a estos fondos de inversión. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Simplemente lo que quiero decir es que la lógica que hay detrás de este movimiento de la amplitud es porque el inversor institucional mueve el precio de las acciones y el inversor institucional tiene un problema, que es la liquidez. El inversor institucional no puede vender una empresa con un solo clic, que es la gran desventaja que tiene. Nosotros tenemos una ventaja de la hostia. ¿No sabéis qué ventaja tenemos nosotros en este sentido? El inversor institucional tiene la ventaja de los fundamentales, que tiene más información que nosotros y más poder. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, que es la liquidez. Nosotros no tenemos problema para comprar y vender una empresa con tan solo un clic, en tan solo un segundo. El inversor institucional necesita meses y semanas para formar una posición, o meses y semanas para vender una empresa. Y eso es complicadísimo. ¿Por qué? Porque tienes que vender lentamente todos los días. No, poquito a poco, y realmente no puedes aprovechar tanto el timing del mercado. Realmente, ¿por qué sucede esto? Porque el inversor institucional tiene 1.000 millones en propiedad de acciones. Entonces, a veces, sobre todo en empresas más pequeñas, que no hay tanta negociación, intercambio de acciones, les cuesta vender, realmente les cuesta encontrar un vendedor. Es decir, realmente el mercado es de oferta y demanda, ¿no? Unos compran y otros venden. Cuando tú tienes 1.000 millones y quieres vender 1.000 millones al mercado, en una empresa como Apple, pues en 2 días puedes venderlos, porque seguramente haya 1.000 compradores que te compren esas acciones, ¿no? Porque tú, para venderlos, tiene que haber otro que te las compre. Y en Apple, pues, al ser la empresa más grande, es más líquida y entonces tiene más compradores y ofertantes y vendedores todos los días, ¿no? Entonces, es probable que en pocos días tú, si quieres vender 1.000 millones, encuentres compradores en Apple, ¿no? Sin embargo, en una empresa más pequeña, como decía, como Uber, por ejemplo, que pertenece al S&P, realmente, si tú quieres vender 1.000 millones de dólares de Uber al mercado, te va a costar, vas a necesitar venderlas poco a poco, es decir, igual 100 millones cada día, ¿no? 100 millones o 50 millones cada día, ¿no? Boom, 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 boom. Entonces, un poco por aquí, un poco por allá. Entonces, sirve para no llamar la atención, porque en ese momento, si no encuentras tanto, de repente ahora mismo no hay 1.000 millones para comprar en acciones de Uber, ahora mismo, ¿no? Sin embargo, 50 millones sí. Entonces, vendes 50 y cuando dentro del día siguiente vendes otro 50 y así progresivamente hasta que completes los 1.000 millones, ¿no? Esto es lo que tiene que hacer el inversor institucional. Por lo tanto, lo que sucede es que el inversor institucional, cuando tiene miedo de que el mercado vaya a caer, lo que hace primero se deshace de las empresas más peligrosas, de las que tiene más riesgo. Tú, cuando quieres recoger algo de liquidez y quieres quitar exposición del mercado, ¿por qué empresa empiezas? Pues empiezas por la peor. Es lógica, ¿no? No vas a empezar por tu empresa favorita. Esa la venderás de último. El inversor institucional, como digo, el riesgo lo valoran por la liquidez. Ellos valoran su riesgo por la liquidez. Es decir, una empresa más grande y líquida, como puede ser Apple, para ellos tiene mucho menos riesgo que Uber, que es menos líquida. ¿Por qué? Porque si el mercado se complica y tienen que vender acciones de golpe, en Apple saben que en pocos días pueden vender todo, incluso si el fondo de inversión no es muy grande, pueden venderla incluso en el mismo día, toda la posición de Apple. Sin embargo, en Uber o en una empresa incluso más pequeña, porque estoy hablando de Uber y Uber es una empresa grande, imagínate una empresa mucho más pequeña.
realmente le va a costar días, semanas o meses deshacerse de toda la posición. Entonces lo que hacen es, primero se deshacen de las empresas que menos líquidas, más pequeñas, cuando quieren coger liquidez, y por último se deshacen de Apple. Y por eso se produce la divergencia. En este caso, el mercado, los índices siguen subiendo porque están empujados por empresas más grandes como Apple, como Nvidia, como empresas más contundentes. Sin embargo, las empresas más pequeñas comienzan a bajar, ¿no? Sigue de forma generalizada, el mercado comienza a bajar en si hacemos la media de todas las empresas del mundo, de Estados Unidos, realmente comienza a bajar, mientras que los índices siguen subiendo, porque aquí influye mucho Apple y Apple sigue subiendo, ¿no? Entonces, realmente esto, por eso se produce, ¿no? Entonces, cuando se produce esta divergencia, significa que el inversor institucional se está deshaciendo de la mayoría de las empresas del mercado. Sin embargo, está manteniendo todavía a las grandes. Como digo, este es un indicador muy efectivo de la salud del mercado, y se suele adelantar a los movimientos del mercado. Es cierto, se suele adelantar con antelación. Es decir, cuando veamos producirse esto, en la semana siguiente seguramente no pase nada, sino que se adelanta un par de meses o al menos unas cuantas semanas. Entonces, sobre todo si estamos viendo el gráfico a nivel semanal. Entonces, cuando vemos al institucional deshacerse de la mayoría de las empresas, nos deberíamos comenzar a preocupar, y por eso digo que es tan efectivo este indicador. Por lo tanto, hay dos maneras de valorar la amplitud de mercado. Una de ellas es los nuevos, lo voy a poner aquí, nuevos máximos, no, voy a poner nuevos máximos y nuevos mínimos. ¿Qué significa esto, esta forma de valorarlo? Pues cuando vemos que el mercado sigue haciendo nuevos máximos y la mayoría de las empresas comienzan a hacer nuevos mínimos, es decir, la mayoría de las empresas hacen nuevos mínimos, o cada vez hay más empresas haciendo nuevos mínimos en comparación a las que hacen nuevos máximos. Sin embargo, el mercado sigue haciendo, los índices, el S&P o el Nasdaq, siguen haciendo nuevos máximos. Esa es una de las variables para valorarlo. Y la otra variable es las medias móviles. Una media móvil, sabéis que sirven para valorar una tendencia. Cuando una empresa se sitúa por encima de la media de 50 sesiones, por ejemplo, decimos que la tendencia de medio plazo es alcista. Aunque obviamente hay que tener más factores, los máximos y mínimos crecientes, pero la media sirve bastante para valorar la tendencia de mercado, ¿no? Es bastante efectiva para valorarla. Entonces, cuando vemos que aunque los índices, por ejemplo, vamos a ponernos aquí la media de 50 semanas, aunque vemos que los índices están por encima de la media de 50 semanas y vemos que a la mayoría de las empresas del mercado están comenzando a situarse por debajo, significa que la mayoría de las empresas del mercado están comenzando a iniciar una tendencia bajista. En cambio, los índices están aún en tendencia alcista. Entonces, si la mayoría de las empresas están comenzando a cambiar de tendencias, es muy probable que tarde o temprano el mercado en conjunto comience a cambiar de tendencia de manera general. Entonces, como digo, es un factor muy adelantado, como digo, de unas semanas o meses, incluso se suele adelantar. Vale, entonces, ahora mismo os voy a enseñar cómo valorar estas dos variables, tanto por medias como los máximos y mínimos, nuevos máximos y nuevos mínimos. Vamos a empezar por la variable para valorar la salud, la amplitud del mercado a través de nuevos máximos y nuevos mínimos. Pero antes quería enseñaros este apartado que tenemos en la comunidad privada. Sabéis que tenemos una comunidad privada donde tenemos un apartado que se llama Salud del Mercado, donde David Bórrega y tenemos por aquí Cycle. Bueno, aquí Cycle, donde comentan todos los días, o al menos como mínimo cada ciertos días, van comentando la salud del mercado. Es decir, van comentando pues si realmente la mayoría de las empresas están acompañando el movimiento, qué sectores están más fuertes. Por ejemplo, el excelente resumen que hizo David hoy,
que por cierto es un crack y ahora os enseñaré dónde podéis seguirlo, pero realmente aquí lo que comenta, pues los sectores más fuertes y las empresas que están más fuertes dentro de esos sectores, aparte pues hace un resumen de la salud del mercado, cómo están realmente los índices están en máximos, liderados por las de siempre, ¿no? Las empresas grandes. Pero va comentando pues que la amplitud del mercado está débil ahora mismo, por lo tanto habría que ser prudente, este tipo de detalles, ¿no? Que realmente es la salud del mercado, lo que llamamos la salud del mercado. Ahora os voy a decir dónde podéis seguir a David, que podéis seguirlo en Twitter, aquí tenéis el Twitter, y también podéis seguir también a Cycle, que son los dos, que como digo son unos cracks. Y aunque esto es en la comunidad privada, y si queréis esta información vais a tener que registraros en la comunidad, en el club privado, que podéis hacerlo a través de wellcapitalinvestments.com. Si accedéis allí podéis registraros desde la página o directamente preguntándome a mí y te enviaría el enlace para registrarte. Obvio, preguntándome a mí directamente a mi usuario. Tened cuidado que en la comunidad, bueno, en Discord hay bots y demás, ¿no? Pero bueno, lo dicho. Esto es, si queréis acceder a esto, tenéis la comunidad privada y si queréis tener la información, lo que va comentando David y Cycle, tenéis el Twitter aquí de ambos, el de Cycle es este y podéis seguirles también por Twitter. Por lo tanto, esto es como digo, esto es lo que hacemos por la comunidad, pero ahora os voy a explicar cómo podéis valorar la salud del mercado. Había dos variables principales, ¿no? Nuevos máximos y las medias móviles. Aunque realmente la salud del mercado se puede valorar de mil formas, existen mil maneras. Pero a mí estas dos, las que os voy a enseñar yo, creo que son las más efectivas. Y realmente lo que quiero es hacer un vídeo rápido sobre ello. No quiero aquí entretenerme con un millón de factores y un millón de indicadores. Por lo tanto, vamos a ver estas dos. Por lo tanto, en primer momento vamos a entrar en Stock Charts. Entramos en el primer enlace. Y aquí arriba vamos a poner este indicador, que es el NIYHL. Y le damos. Este es el indicador de nuevos máximos con respecto a los de nuevos mínimos. La cantidad de empresas que están haciendo nuevos máximos con respecto a la cantidad de empresas que están haciendo nuevos mínimos. Veis que ese gráfico no se entiende nada, ¿no? Tiene un montón de cosas y no se entiende. Por lo tanto, vamos a ir aquí. Lo primero que vamos a hacer es ponerlo en semanal. Eso en primer lugar. Luego lo que vamos a hacer es ponerlo aquí en 5 años para que se vea más amplio el gráfico y no se vea el último año, sino que podamos ver los últimos 5 años. Luego vamos a bajar aquí abajo y lo que vamos a hacer es pulsar aquí en Chart Type, es decir, tipo de gráfico, le vamos a dar a Solid Line. ¿Para qué? Porque aquí se está viendo como en estas velas, bueno, no son velas, pero son realmente son barras, ¿no? Y confunden y vamos a ponerlo en líneas, Solid Line, que es para que se vea en líneas. Vale, luego lo que hago, esto lo estoy adaptando a mi gusto, pero creo que es como mejor se ve. Obviamente lo podéis poner como queráis. Aquí en Chart Size es el tamaño del gráfico, que yo lo pongo en Landscape para que se vea más grande, aunque, bueno, sirve de la otra manera también. No hay ningún problema, ¿no? Esto, a ver, estos son de pago y 1600, bueno, este también es de pago, 1400. Pues nada, ponerlo Landscape está bastante bien. Luego, el color. Cuando sube, Up Color, cuando sube lo voy a poner en verde y cuando baja lo quiero poner en rojo. ¿Para qué? Para ver la diferencia entre ambos casos, ¿no? Para que se vea claramente. Luego lo que vamos a hacer es quitar todo esto. Aquí en Overlays Indicators lo que vamos a hacer es eliminarlos todos aquí y Indicators también eliminamos todo, ¿no? Para que quede más claro el gráfico. Y ahora lo vamos a construir. Aquí veo, perdón, lo puse en verde. Ahora está en verde, lo tenía mal puesto. Verde up, down red, para que se vea cuando sube está en verde y cuando cae está en rojo, para que se vea claramente. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es indicators, lo que vamos a poner es price, buscamos la P, price, aquí está, SPX y vamos a ponerle behind price, es decir, que aparezca detrás
Realmente esto lo que estamos diciendo es que acabamos de poner en gráfico aquí en negro el gráfico del S&P 500 con debajo, o sea, debajo de los indicadores estos. Os explico ahora cómo debemos entender este gráfico. Fijaos, como digo, la línea que hay negra por detrás es el S&P, realmente, es el gráfico del S&P. Y la que está por encima es los nuevos máximos con respecto a los nuevos mínimos. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, aquí cuando esto está aquí, veis que aquí cayó mucho en la pandemia y aquí subió muchísimo. ¿Qué significa cuando está arriba? ¿Qué significa que suba? Cuando sube significa que esa semana hubo más nuevos máximos en el mercado que nuevos mínimos. Es decir, hubo más empresas que rompieron máximos que empresas que rompieron mínimos. Por lo tanto, estamos diciendo que la tendencia continúa, la tendencia de la mayoría de las empresas está continuando, porque cuando rompes máximos significa que estás haciendo un nuevo máximo creciente y que por lo tanto el próximo mínimo sea creciente, estadísticamente sea creciente. Algunas empresas no lo harán creciente, pero estamos viendo el mercado de manera general, las 10.000 empresas que existen en el mercado. Por lo tanto, significa que lo más probable es que la tendencia del mercado siga subiendo. Sin embargo, cuando la mayoría de las empresas hacen nuevos mínimos, cuando una empresa hace nuevos mínimos, significa que lo más probable es que el próximo máximo sea decreciente. Y por lo tanto, la tendencia se reajuste, se cambie, se dé la vuelta y comience una tendencia bajista, ¿no? Y si la mayoría de las empresas comienzan una tendencia bajista, lo más probable es que en su conjunto el mercado acabará iniciando una tendencia bajista. Por lo tanto, atrás tenemos el S&P, como digo, en negro, y aquí tenemos pues la línea que marca los nuevos máximos con respecto a los nuevos mínimos. Por lo tanto, ¿cómo deberíamos interpretar este gráfico? Para empezar, cuando alcanzamos niveles muy altos, lo que nos interesa es ahora mismo las líneas esta roja y verde. Cuando alcanzamos niveles muy altos, significa que ya prácticamente todas las empresas están haciendo nuevos máximos y eso normalmente suele servir como, no clímax, pero sí que a partir de ese momento van a comenzar la divergencia, ¿no? Por así decirlo. Y cuando alcanzamos, sobre todo esto funciona muy bien a la baja, es decir, puntos de compra. Cuando alcanzamos niveles climáticos, o sea, muy muy bajos, en la línea de máximos y mínimos suele servir como lo mismo, clímax bajista, ¿no? Como digo, esto se suele adelantar, no suele ser, cuando esto sucede no suele ser ya los techos, sino que en este caso, suele tener continuación aún el mercado. Y cuando el mercado alcanza esos niveles suele tener todavía una caída más, el S&P suele tener una caída más. Fijaos, vamos a ir paso a paso. Aquí esto es la caída del COVID-19. Para empezar, lo que nos debería llamar la atención es que aquí, fijaos, como aquí justo se rompió máximos en este indicador, pero luego cayó y luego hubo un máximo que no superó al anterior. Sin embargo, el S&P sí que rompió esos máximos. Fijaos cómo este máximo de aquí es este. Y luego cae el mercado y vuelve a romper esos máximos el S&P. Sin embargo, en este indicador ya no se rompen esos máximos. Eso sirve como divergencia. ¿Qué estamos diciendo? El S&P está rompiendo máximos, pero este indicador no los está rompiendo. Entonces, esto es una advertencia de que es probable que venga una caída en el mercado. Como digo, esto suele tardar un poco. Aquí fue instantáneo porque surgió el COVID, pero realmente ya veníamos con señales de advertencia. Luego, cuando el mercado cayó, fijaos cómo este indicador cayó mucho de golpe y rebotó muy potente. Sin embargo, mientras que esto rebota muy potente, el mercado, el S&P, todavía hace un mínimo, todavía sigue haciendo mínimos decrecientes, mínimos todavía más bajos, ¿no? Entonces, esto es una divergencia, ¿no? Como veis, en la mayoría de las empresas estamos viendo que comienzan a hacer nuevos máximos y dejan de hacer nuevos mínimos, sin embargo el mercado sigue haciendo nuevos mínimos. Esto es una divergencia y es probable que, como digo, acabe subiendo y funciona muy bien.
Luego, aquí tenemos los máximos, como digo, el mercado comienza su tendencia alcista y aquí tenemos nuevos máximos en la relación de nuevos máximos y nuevos mínimos. Y el mercado se encuentra aquí. Sin embargo, un momento, este índice, este indicador, comienza a dejar ya máximos y mínimos decrecientes, es decir, no se superan esos máximos, sino que comenzamos ya la tendencia bajista. Sin embargo, el S&P en negro, por detrás, sigue haciendo nuevos máximos y mínimos crecientes. Fijaos cómo el S&P sigue subiendo. Sin embargo, esto ya el indicador rojo y verde comienza a caer. Y llega un punto en el que incluso, fijaos cómo se desploma, aquí se desploma bestial, ya hace nuevos mínimos, incluso no solo no está rompiendo máximos, sino que hace nuevos mínimos. Y ahí es cuando realmente ya se toca techo. Incluso el S&P hace un nuevo máximo y fijaos dónde se encuentra este indicador. Súper alejado del índice, ¿no? Por así decirlo, del S&P. El S&P está aquí y este índice está aquí. Hay una divergencia clara, esto está bajando mientras que esto está subiendo. Luego la tendencia bajista se inicia y aquí vemos una divergencia a finales de septiembre. Fijaos cómo este indicador de nuevos máximos, nuevos mínimos se desploma completamente a finales de septiembre. Sin embargo, el mercado toca suelo en octubre, es decir, se adelantó. Fijaos, esto es muy bueno, ¿eh? Mientras que la secuencia de nuevos máximos y nuevos mínimos rebota muy fuerte. Fijaos que en verde cómo rebota hasta aquí. El mercado ahí hace nuevo mínimo. Porque de hecho si nos vamos al S&P, el S&P, ese indicador nos está dando, cuando toca ese indicador suelo es aquí. Fijaos que bien se ve. Cuando hay esta caída bestial es en septiembre. Y cuando el mercado rebotó y volvió a caer el S&P, este es el S&P, ese indicador no cayó tanto, no rompió esos mínimos. Es decir, el indicador no estaba rompiendo mínimos, sin embargo el S&P sí que los estaba rompiendo. ¿Qué nos estaba diciendo? Que lo más probable es que esto fuese una oportunidad de compra. Entonces, ahora realmente el mercado vino acompañando muy bien, ¿no? Durante toda esta... Bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, se acaba de ahora. Realmente el mercado vino acompañando muy bien. Bueno, aquí hubo la advertencia. Fijaos como aquí el indicador hace nuevos mínimos crecientes. Sin embargo, el S&P en negro rompe esos máximos, rompe los máximos y aquí no. Y eso dio, a consecuencia, provocó la corrección que tuvimos entre agosto y octubre, provocó eso. Y ahora lo que os quería, realmente es por lo que hago este vídeo, es porque estoy viendo algo similar. Estoy viendo como, fijaos cómo el S&P está haciendo nuevos máximos, sin embargo, la mayoría de las empresas del mercado cada vez están haciendo nuevos mínimos, cada vez más empresas están haciendo nuevos mínimos. Entonces, esto es una advertencia. Fijaos cómo desde aquí que se tocaron máximos, hubo nuevos mínimos, perfecto, nuevos mínimos, pero luego el S&P ya rompió máximos, que es lo que tuvimos ahora. Vamos a ponerlo aquí mejor. Aquí hemos visto eso, que como el mercado hacía nuevos máximos, ese indicador también, pero ahora volvió a hacer nuevos máximos el S&P. Sin embargo, ese indicador no llegó a hacer nuevos máximos, está muy lejos de estos máximos, y se quedó muy lejos, de hecho. Y además, no solo eso, sino que ahora el mercado sigue tirando, fijaos, sigue subiendo durante estas semanas, y ese indicador está cayendo. Es decir, ahora mismo se está produciendo una divergencia de amplitud. Y ya veis lo que suele ocasionar. Y de hecho es bastante grande, incluso un poco superior a la que tuvimos en agosto. En agosto aquí antes de la corrección esta. Entonces, esto, como digo, es una señal, un indicador muy efectivo, pero suele tardar un poco en hacer efecto, sobre todo al alza. Fijaos como aquí tardó mucho en hacer efecto, la amplitud tardó meses incluso. Realmente los máximos en este indicador se alcanzaron en junio, es decir, en 2021 el indicador ya estaba señalando, en 2021 por aquí, advertencia, tocó los máximos aquí, mientras que el mercado subía, este indicador ya tocó máximos, el indicador hacía mínimos. Visteis, estos son 6 meses prácticamente, ¿no? 6 meses de advertencia que se adelantó.
Aquí ahora mismo, por eso aún es pronto realmente, pero las advertencias están ahí ahora mismo y son claras. De hecho, fijaos cómo, como digo, al alza tarda bastante en hacer efecto. Sin embargo, a la baja, en 2020 o en 2022, son mucho más rápidos y suelen funcionar al momento. Entonces, no se suelen adelantar tanto, se suelen adelantar solo unas pocas semanas. Sin embargo, al alza, cuando la tendencia cambia bajista, suelen tardar meses en hacer efecto todavía. Entonces, todavía ahora acabamos de tener la primera advertencia. Entonces, ahora os voy a dar aunque vamos a ver ahora la otra variable, os voy a dar realmente mi justificación. ¿Qué quiere decir esto? Pues realmente, si vas a largo plazo, lo que debería estar señalando es que deberíamos comenzar a tener precaución en dónde nos metemos a largo plazo. Eso no significa que todas las empresas, todas las oportunidades vayan a salir mal. Sin embargo, a corto plazo no significa que tengamos que salir corriendo. No significa, porque ya veis que aquí esto tarda unos meses en hacer efecto. Entonces, de hecho, si hubiésemos salido en 2021 del mercado aquí, que fue cuando empezó a señalar advertencias el indicador, realmente nos hubiésemos perdido semanas, ¿no?, de subida. Lo que quiero decir es que si vamos a largo plazo sí que hay que tener advertencia, porque quizás antes va a venir una caída grande que seguramente encontremos después mejores configuraciones y podamos detectar nuevas oportunidades en la siguiente corrección. También hay que decir que realmente yo soy de los que opina que mientras la secuencia de máximos y mínimos no cambie, hay que seguir apoyando una tendencia. Al final esto solo es una advertencia, pero lo que nos marca siempre una tendencia es la secuencia de máximos y mínimos. Por lo tanto, yo creo que hay que tener en cuenta los indicadores, claro que sí, para ser más agresivo o para ser menos agresivo, pero no podemos salir exclusivamente del mercado por esto, sino que hasta que la tendencia termine, no debemos cambiar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la tendencia era alcista, la tendencia la marca la secuencia de máximos y mínimos, por lo tanto, aquí era alcista, hasta aquí. Aquí la secuencia cambia del mercado. Entonces, aquí es cuando hay que tener advertencia. Fijaos cómo si nos hubiésemos salido aquí, hubiésemos perdido aún, porque hasta aquí no hubo la confirmación de la secuencia de máximos y mínimos. Por lo tanto, ahora podría suceder algo igual. Sí, perfecto. Hay una señal, pero esto puede seguir subiendo más. ¿Quién sabe? No. Entonces, lo importante es la secuencia de máximos y mínimos. Y otro factor que siempre digo es los stops. Los stops nos dan mucha información. Yo siempre lo digo, 2021 fue súper sencillo. El final del mercado alcista de 2021 fue súper sencillo, porque cuando el mercado comenzó a mostrar aquí debilidad en el mercado interior, a nosotros, yo siempre lo digo, todo este tramo nos empezaron a saltar todos los stops, os lo aseguro. Todos los stops de largo plazo y de corto plazo. El de largo plazo primero nos empezaron a saltar aquí y los de corto plazo nos empezaron a saltar por aquí. Entonces, lo importante es tener siempre si tenemos los stops bien situados en nuestras empresas y podemos estar tranquilos y no debemos estar preocupados. Si vamos subiéndolos en función de la secuencia de máximos y mínimos, no deberíamos estar preocupados, porque cuando realmente el mercado cambie de tendencia, como digo, nos van a comenzar a saltar ya los stops por este tramo. Y de hecho, quiero hacer referencia a esto porque justo es lo que nos ha comenzado a pasar durante estas últimas semanas, que nos ha saltado IOT, dio señal de venta la semana pasada, DraftKings dio señal de... Bueno, ¿qué pasa aquí? DraftKings dio señal de venta ya hace unas semanas. ¿Qué más? Infa dio señal de venta, de salida ya hace un par de meses. Bueno, para que veáis que estas empresas las teníamos en cartera a largo plazo y han comenzado a dar señales de venta. Son empresas que teníamos a largo plazo, como digo, y que seguían por secuencia
por tendencias de largo plazo. Y estamos viendo como nuestra cartera de largo plazo se está quedando en liquidez, porque nos están apareciendo más stops que en nuevas entradas. Sin embargo, a corto plazo es otra historia, como digo. Pero lo que quiero decir es que lo que os estaba contando, no estoy diciendo para nada tampoco que se vaya a producir un escenario como 2022. Para nada, ¿eh? No estoy diciendo eso. No sabemos lo que va a suceder en el futuro. Simplemente nos están llegando primeras advertencias de que puede estar llegando una corrección más profunda o más agresiva que esta, e incluso más larga o más agresiva que esta. Esto ya lo veremos, pero como mínimo, seguro más agresiva que esta. Entonces, deberíamos tener algo de precaución, como digo, a largo plazo, porque al final estos son tendencias de largo plazo. A corto plazo, pues, si todavía queda un sprint, podemos exprimirlo perfectamente y no debemos salir corriendo. Como digo, no os preocupéis, simplemente subid los stops y el mercado se acabará echando, porque el mercado nos quiere cuidar, siempre lo digo, el mercado nos quiere cuidar, que no os engañen. El mercado, hacerle caso al mercado porque es el que tiene razón. Si te está echando el mercado del mercado, pues hazle caso. Obviamente ya aparecerán nuevas oportunidades, con calma, paciencia, no hay prisa, el mercado siempre está abierto. Y ya para terminar, quería enseñar dos cosas. Esto se ve muy bien cuando ponemos el RSP. El RSP es el S&P de igual ponderación. Es decir, en este índice es el mismo que este, o sea, lo forman las mismas empresas. Sin embargo, aquí Apple tiene un peso del 0,5% o menos incluso. 0,2% porque son 500 empresas. Y Uber, por poner el ejemplo de antes, tiene también un peso del 0,2% sobre este índice. Es decir, si sube un 1% Apple, tiene un peso, tiene una influencia del 0,2 aquí, influye un 0,2 y Uber influye lo mismo. Es decir, todas las empresas en este índice influyen por igual ponderación. Sin embargo, en este índice no. En este índice, en el S&P oficial, Apple, como decía, tiene muchísima más influencia que Uber. Entonces, al tener la misma influencia, podemos ver cómo estos últimos 2 meses, aquí se ve de forma muy clara, cómo el índice no fue capaz, este índice RSP, no fue capaz de romper máximos. Sin embargo, el S&P sí que fue capaz de romper máximos. El Nasdaq también fue capaz. Fijaos, vamos a ir al Nasdaq. Fijaos cómo sí que fue capaz de romper máximos. Sin embargo, el Russell 2000, vamos a ponerlo aquí, el Russell 2000 ya no fue capaz de romper estos máximos. Fijaos. Entonces, esto se está produciendo una divergencia, mientras que los índices, como digo, las empresas más grandes, los índices que tienen mayor relevancia, las empresas más grandes están haciendo nuevos máximos. Entonces, esto es una señal de advertencia, como digo, a largo plazo. Por lo tanto, cuidado donde nos metemos a largo plazo. Y que nadie se confunda, que nadie me malinterprete para terminar. No estoy diciendo que vaya a caer ya el mercado, estoy diciendo que si te posiciones a largo plazo, ten cuidado porque seguramente te acabes saltando el stop. Vale. Esto ya era lo que quería comentar. Y para terminar ya finalmente, ahora sí, en la otra variable teníamos nuevos máximos y nuevos mínimos, pues la otra variable es de la cantidad de empresas que se encuentran por encima de las medias de referencia. De largo plazo, de corto plazo tenemos el MMTW, que es el número de empresas que se encuentran por debajo o por encima de la media de, bueno, en este caso por encima de la media de 20 sesiones. La media de 20 sesiones es la media de 10, 20 sesiones son las medias de relevancia a corto plazo. ¿Qué vemos aquí? Que solo el 33% de las empresas se encuentran por encima de la media de 20 sesiones. Entonces, estamos viendo como la mayoría de las empresas, el 70%, el 67% de las empresas se encuentran por debajo de la media de corto plazo. Es decir, entre comillas, están en tendencia bajista. Entonces, esto se ve muy bien, sobre todo a largo plazo, con el índice, el MMTW, lo podéis encontrar en TradingView, MMTW, perdón, MMTH, W es el de 20 sesiones.
Este índice se ve muy bien porque, como veis, la media de 200 sesiones es la media de tendencia, la que marca una tendencia a largo plazo. Y como estáis viendo, esto sucedió en 2020, fijaos cómo en febrero de 2021, este suele ser bastante adelantado también, pero fijaos cómo en febrero de 2021 esto comienza la tendencia bajista y comienza a bajar. Sin embargo, el mercado toca techo en noviembre del 2021. Toca techo aquí, el S&P. Acordaos, estos máximos, noviembre 2021, diciembre 2021, son aquí. Son por aquí, toda esta zona. ¿Qué quiero decir? Que realmente este índice ya venía mostrando debilidad, venía dando advertencias con antelación durante los meses siguientes, incluso durante los 7-8 meses antes. Entonces, aquí vemos que estamos viendo cómo otra vez los máximos y mínimos comienzan a ser decrecientes. Entonces, ¿esto significa que mañana va a caer el mercado? No, significa que estamos comenzando a ver primeras señales, al igual que os decía con lo que sucedió en 2021. Como digo, no siempre significa que vayamos a tener una caída de este calibre, para nada, ¿eh? Estamos diciendo que suelen adelantar correcciones profundas en el mercado, pero profundas puede llamarse a esto, o incluso un poco más, ¿eh? Porque las advertencias son algo más agresivas. Pero podríamos tener dentro de unos meses, dentro de 8, 7 meses, 6 meses, yo qué sé, pero lo importante es la secuencia de máximos y mínimos, recordarla, pero no sería nada descabellado tener algo 2018 o algo así, ¿no? No estoy hablando como un 2022, eso es demasiado agresivo, ¿no? Pero nunca se sabe, eso ya vamos paso a paso. Primero, solo eso, tener paciencia y tener ahora mismo algo de calma para abrir nuevas posiciones a largo plazo. Porque seguramente, aunque puedan seguir subiendo, en unos meses te acaben cargando, ¿no? Y acaben siendo malos puntos de compra. Así que nada, espero que se haya quedado claro lo que es la amplitud. Creo que hemos visto las dos principales variables. Creo que ha sido un vídeo bastante productivo, que seguramente a muchos de vosotros os ha ayudado. Y como digo, si queréis tener toda esta información al detalle, día a día, explicando un poco para que aprendáis vosotros también a hacerlo, tenemos aquí este apartado de salud del mercado donde hablamos, aparte de todo lo demás, pero esto digo que puede servir de ayuda para muchos. Así que aquí os lo dejo y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis, podéis hablarme y os echo una mano. Venga, un abrazo y buena semana.